Bien, dijimos entonces que este curso está basado en lo que es la definición teológica de la bibliología, y dijimos que la bibliología es el estudio de la Biblia como libro sagrado a partir de su revelación, su inspiración, sus estructuras y sus contextos. Hoy vamos a ver lo que está relacionado con el tema de la revelación y la inspiración. Y esta es la estructura de la clase del día de hoy, lo que vamos a trabajar el día de hoy. En teoría va a ser corto, pero va a ser un poquito práctico. Vamos a tener que tomar nuestras Biblias para poder entender ciertas cosas y ciertos conceptos. El texto es corto, son 6 hojas nada más. En las otras han sido en promedio 11 hojas, pero vamos a ir revisando algunas cosas a partir de la escritura. Así es que tengan su Biblia a la mano. Tengan su Biblia a la mano para que podamos ir viendo y comparando algunas cuestiones. Vamos a ver entonces esta temática, revelación e inspiración de las escrituras. Vamos a hablar acerca del autor de las escrituras, por qué o el objetivo del por qué se nos dieron las escrituras. Vamos a hablar del concepto de inspiración según la Biblia, el concepto de revelación, también qué es la revelación y en esa temática vamos a ver que la revelación de Dios es progresiva, que la revelación de Dios es multiforme y que la mayor revelación de Dios se nos da en Cristo nuestro Salvador. Y vamos a considerar algunos aspectos en relación a este tema que nos aborda el espíritu de profecía. Y aquí es donde va a quedar un poquito la tarea que les voy a dejar porque vamos a leer en esta semana. Vamos a leer una partecita del conflicto de los siglos, otra partecita de mensajes selectos tomo 1 y otra partecita de joyas 2, pero al final vamos a dar exactamente las citas de lo que vamos a leer a lo largo de la semana, que va a ser una pequeña tarea. No son muchas hojas las que vamos a leer, las voy a comentar de manera general a lo largo de la clase, pero me gustaría que ustedes se fueran punto por punto y fueran haciendo alguna especie de anotaciones o puntualizando ideas principales que encuentren a lo largo de las lecturas que yo les voy a dejar. Entonces, esta es la estructura que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con los conceptos que nos ocupan el día de hoy. La clase. No, esa. Bueno, entonces hablemos acerca de la revelación e inspiración de las escrituras. Y quiero dejarles algo claro. Cuando nos metemos a diferentes autores, manejan cosas muy técnicas, y términos teológicos que a veces nos podrían confundir. A mí me gusta que estudiemos los conceptos a partir de la sencillez de la escritura. Entonces, si ustedes se meten posteriormente a la bibliografía que les voy a dar, por aquí tengo un libro físicamente, pero hay el libro a partir de las escrituras. Hay varios, tengo mucha bibliografía. Este libro que se titula Entender las Escrituras es más un libro relacionado con la hermenéutica, pero trae muchos conceptos de bibliología. Lo que hemos visto también viene en este libro, pero vienen de manera muy técnica. Yo he tratado de expresarlo de una manera más simple. Este libro lo tengo en PDF, lo voy a compartir posteriormente. Hay otros 3, 4 libros de los cuales he estado tomando parte de los conceptos. Este libro, el autor de esa sección de revelación e inspiración, Fernando Canale, habla de una manera muy técnica, que realmente si lo hemos de estudiar o si lo han de estudiar más adelante, hay cosas un poquito rebuscadas y hay cosas que realmente ni siquiera los teólogos
se ponen de acuerdo en relación a la revelación y la inspiración. Cuando hablamos de revelación e inspiración, normalmente tenemos que abordar el tema del origen de las escrituras. Y el origen de las escrituras está en Dios. El autor de las escrituras es Dios. Si bien hemos visto ya una lista de los escritores de los diferentes libros de la Biblia, estos escritores fueron el medio, por decirlo así, que Dios utilizó para hacer que la revelación escrita llegara hasta nuestras manos. Pero el espíritu de profecía y la teología en general dice claramente que el autor de las escrituras es Dios. Y les voy a leer literalmente este testimonio que está en el conflicto de los siglos, en las páginas 8 y 9. Dice el espíritu de profecía: la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. O sea, el autor de la Biblia es Dios. Y sin embargo, fue escrita por manos humanas. El apóstol Pedro dice los santos hombres de Dios. Dice, sigue diciendo, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios y con todo están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras. Y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Esta parte se encuentra en el texto de introducción del libro El conflicto de los siglos, que es una parte que tenemos que estudiar a lo largo de esta semana. Son alrededor de 4 hojas nada más esta introducción. Prácticamente esta introducción es escrita en el año de 1888 y la hermana Elena aborda el tema de la inspiración para poder introducirse al tema del libro del conflicto de los siglos. Y pone esta cuestión porque en lo particular yo alcanzo a discernir que se estaba desarrollando enfáticamente la crítica textual y la alta crítica, y de alguna o de otra manera se estaban introduciendo ciertos conceptos. Cuando estaba preparando la clase, recuerdo haber leído una nota aclaratoria en la cual remarcaba que esto, este tema lo aborda la hermana Elena entre el año 1885 y el año 1890, porque aún en los círculos adventistas estaban permeando ciertos conceptos en relación al tema de la inspiración y al tema de la revelación. Debemos nosotros ser claros que como adventistas no congeniamos con el grueso de los grupos cristianos, por decirlo así, por otras denominaciones, en relación al tema de la revelación y, por qué no decirlo, también en algunos aspectos del tema de la inspiración. Pero analizando este pequeño fragmento del conflicto de los siglos, quiero destacar algunas cosas, lo destacable de lo que acabamos de leer. En primer lugar, Dios es el autor de la Biblia, pero la Biblia fue escrita por manos humanas, utilizó a hombres y normalmente siempre lo decimos, son alrededor de 40 autores que vivieron en diferentes épocas, en diferentes contextos, pero que escribieron de tal manera que había una unidad doctrinal. Y lo interesante que dice también esta parte del testimonio, Dios respetó la individualidad de cada uno de ellos como escritor, imprimiendo su propio estilo. Es interesante ver
que cada uno de los libros de la palabra de Dios tienen una estructura de pensamiento, tienen una estructura de argumentación. Por muy pequeño que sea el libro o de los libros de los profetas menores, tienen una estructura de la cual nosotros debemos entenderla para que podamos entender el mensaje principal de cada uno de esos libros. Eh, si ustedes leen el comentario bíblico adventista en cada uno de los libros, ustedes van a ver algunos apartados importantes al inicio del comentario de cada uno de ellos. Por lo regular, viene en esta estructura el autor, el contexto histórico, el contexto literario o también el tema principal y sobre todo también viene la estructura. En el comentario bíblico adventista, por lo regular, esa estructura se manifiesta a través de un bosquejo. Yo no sé quienes tengan el comentario bíblico adventista si han aprovechado esta característica de normalmente estudiar los bosquejos para poder determinar la estructura del libro. Ahora, Dios entonces respetó la individualidad de cada uno de estos escritores. Y bueno, siempre ponemos esto, enfatizamos esto. Algunos fueron reyes, otros fueron médicos, otros fueron agricultores, otros fueron pescadores, etcétera, etcétera. Cada uno tenía diferentes oficios y quizá diferente nivel educativo, por decirlo de alguna manera, pero Dios respetó esa individualidad de cada uno de ellos. Otra cosa que quiero puntualizar o que puntualizo de lo que se leyó es que la Biblia nos revela verdades, las cuales todas son inspiradas por Dios. Dios nos revela a través de la Biblia algunas verdades, pero ahorita que veamos el proceso de la revelación, debemos entender que hay cosas en las cuales debemos de ser cuidadosos, porque vamos a entender que Dios inspiró el pensamiento del escritor, el pensamiento del autor. Y cuando, por ejemplo, yo siempre pongo esto de ejemplo, tenemos el libro de Job. El libro de Job, algunos han dicho que el tema principal es por qué sufren los justos. Yo lo entiendo desde otra manera. Mi perspectiva es el conflicto entre el bien y el mal dado a conocer a través del libro de Job. Y se me hace interesante que el libro de Job sea el primer libro que fue escrito y que aborde principalmente el conflicto entre el bien y el mal. Y la finalidad del desarrollo del conflicto entre el bien y el mal, desde el momento en que Lucifer acusó a Dios delante del concilio universal, se desarrolla hasta el final y el conflicto al final del conflicto se va a demostrar el carácter de Dios. Dios es amor. Pero hay algo interesante. El carácter de Dios no se había comprendido enteramente en el tiempo en que fue escrito el libro de Job. Y ustedes pueden ver los conceptos que tenían los amigos de Job, el concepto de Bildad, el concepto Eliú, el concepto de sus otros dos amigos de Job, que realmente eran conceptos que estaban quizá contaminados por la cultura o por quizá aún por el pensamiento babilónico. El hecho de que aparezca ahí no significa que me esté reflejando ciertas verdades, sino que me está dando a entender que había conceptos erróneos en relación al carácter de Dios. Un ejemplo lo podemos encontrar en Job capítulo 8, versículo 4, en donde Bildad le dice a Job, si tus hijos murieron es porque se lo tenían merecido. Entonces, aquí tenemos un reflejo de
cómo ellos aún no entendían el carácter de Dios. Entonces, cuando citamos la escritura, si bien toda la escritura es inspirada, necesitamos ver el contenido de lo que está ahí revelado para saber de quién viene, quién lo dijo, porque a final de cuentas, si hablamos del libro de Job, el escritor es Moisés y Dios inspiró a Moisés para que lo escribiera. Pero lo que se desarrolla ahí, hay cuestiones de las cuales el carácter de Dios todavía no había sido completamente revelado a través de la escritura. ¿Sí? Por eso debemos entender qué verdades han sido reveladas y esas verdades, esos principios, esos fundamentos teológicos, podemos decir entonces que son inspirados por Dios, porque abonan a los tres temas principales o el objetivo por el cual se nos dio la escritura. Después lo vamos a ver. Ahora, esas verdades que están reveladas en la palabra de Dios, siendo inspiradas, están expresadas en palabras humanas. La Biblia fue escrito en un lenguaje humano, aún más escritas en un contexto histórico, en un contexto geográfico, en un contexto cultural. Y son verdades que fueron expresadas en palabras humanas, pero dice la hermana Elena, todo lo humano tiene imperfección. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que veamos cómo podemos ver que esto fue de manera progresiva el entender el carácter de Dios y cómo las verdades se fueron enriqueciendo conforme fue pasando el tiempo. Por eso la Biblia es una cadena de verdades. O sea, no podemos agarrar un solo texto para formular una doctrina. Eso atenta en contra de lo que es la hermenéutica. A veces tomamos un solo texto, lo agarramos de bandera, pero no vemos todo lo demás que está ligado a ese texto. Entonces, podemos ver que algunas ocasiones esas palabras están revestidas del pensamiento humano, un pensamiento que fue o un pensamiento que fue expresado en una revelación que era progresiva y por eso cuando nosotros nos dedicamos a crear doctrina, tenemos que analizar desde el Génesis hasta el Apocalipsis para poder llegar a una conclusión. Otra cuestión que encontré es que el medio de inspiración es el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que les daba sueños, el que les daba visiones, el que les mostraba símbolos y figuras y hablaba a la inteligencia y al corazón de sus hijos o de estos santos hombres de Dios. Y bueno, otra cosa, ya lo comenté, la revelación se da a través de sueños, a través de visiones. Y en este sentido, la palabra de Dios, como la conocemos, es palabra de Dios porque es el pensamiento divino que está revestido con palabras humanas. ¿Ustedes recuerdan eso en Jesús? Lo divino fue revestido por lo humano. Y en ese sentido, la palabra también es palabra de Dios, porque el pensamiento de los santos hombres de Dios fue imbuido del pensamiento divino, pero ellos lo expresaron en palabras humanas. Leo otro testimonio. Dios se ha dignado a comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja ser del cielo aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, aquí está el medio, un imperfecto idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios.
y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros argumentamos que la Biblia es palabra de Dios, lo hacemos bajo diferentes perspectivas. Decimos, es que es un libro que transforma corazones, un libro que renueva, es un libro que predice, y muchos argumentan la inspiración divina o la inspiración de la Biblia a partir de ese poder de Dios para poder predecir, para poder dar a conocer acontecimientos futuros. Pero vamos a ver realmente por qué o cuál fue el objetivo de que se nos fue dada las escrituras, y después vamos a ampliar un poquito en el tema de la revelación y de la inspiración. ¿Por qué se nos dieron las escrituras? Yo recuerdo Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. Dios nos da a conocer a través de la escritura lo que compete a nuestro bien. Recordemos que durante 2500 años el conocimiento de Dios fue transmitido de manera oral. Era obligación de los patriarcas transmitir el conocimiento de Dios. Al principio, Adán y Eva eran visitados por Dios mismo, eran visitados por Jesús, eran visitados por los ángeles, los instruían y de esa manera obtuvieron conocimiento de Dios. Ellos se encargaron de irlo transmitiendo a sus generaciones, y me llama la atención, tengo entendido, si nosotros analizamos la genealogía, que a final de cuentas, creo que Enoc llegó a conocer a Adán. Entonces, este conocimiento se fue transmitiendo oralmente de generación en generación. Y así podemos ver, a mí me llama la atención, Abraham conoció a sus nietos, conoció tanto a Jacob como a Esaú. Se calcula que cuando Abraham murió, Esaú y Jacob tenían 15 años. Entonces, era la transmisión oral, la, la, la manera en cómo se daban a conocer el pensamiento y la voluntad de Dios de generación en generación. Pero después, Dios mismo dio la orden: escribe esto en un libro para memoria. Entonces, Dios, eh, al decirle a Moisés que escribiera, o cada vez que decía a los profetas, escribe, y escribe desde la primera vez que te hablé hasta esta última vez, como lo dice en Jeremías 36, vemos la importancia ahora de la revelación escrita. ¿Y por qué se nos da la revelación escrita? Esa revelación escrita se nos da por tres principales razones. Una, porque Dios nos quiere dar a conocer su carácter. Y en esto está implícito el tema del conflicto entre el bien y el mal. Y, y yo lo ejemplifico con Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entender y conocer a Dios. Pero ¿qué es lo que debemos de entender? Que yo soy Jehová. En primer lugar, su carácter eterno, su carácter eh, en todos los aspectos. Dice que hago misericordia, parte de su carácter; juicio y justicia en la tierra, parte de su carácter. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, uno de los objetivos por los cuales se nos ha dado la Biblia es para que conozcamos el carácter de Dios. Y bueno, San Juan 17:3. Esto es la vida eterna, o esto significa la vida eterna: que te conozcan
a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En segundo lugar, el objetivo por el cual se nos da la palabra escrita es para que nosotros conozcamos el plan de salvación. Si llevamos años de estudiar la Biblia y no hemos determinado cómo somos salvos, estamos perdidos. Pablo le decía a Timoteo, las cuales, refiriéndose a la Escritura, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Con esa finalidad fue que se nos dio la Escritura, para que conociéramos cómo podemos ser salvos y cómo está delineado el plan de salvación, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y nosotros como adventistas tenemos una ventaja, que creemos en las sombras y las figuras delineadas a través de la cuestión del santuario. Y por eso hemos llegado a comprender muchas cosas y mejores cosas que otras denominaciones, porque hemos aceptado la doctrina del santuario y, como dicen algunos teólogos, el único aporte que han hecho los adventistas a la teología es la enseñanza del santuario, aunque ellos no la creen, ¿verdad? Entonces, eh, la finalidad es para que conozcamos el plan de salvación. Otra finalidad por el cual se nos dio la escritura es que Dios nos quiere dar a conocer a través de ella cuál es su voluntad. Lo ejemplifico con Deuteronomio capítulo 10, versos 12 al 13. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová de todo corazón y de toda del alma, que guardemos los mandamientos de Jehová y sus estatutos que se nos fueron prescritos para que nos vaya bien o para que tengamos prosperidad. Entonces, con esa finalidad se nos dio. Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente que hagas justicia, que determines o que sepas distinguir entre lo bueno y lo malo, que seas misericordioso y que seas humilde delante de Dios. Y les leo esta porción del conflicto de los siglos. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben de ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituye la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. De aquí hasta cierto punto derivamos lo que es el concepto de la Torá. La Torá, nosotros, o la palabra Torá, nosotros literalmente decimos que es ley, pero realmente su mejor acepción es enseñanza o doctrina o instrucción. Y para el judío, la Torá, que son los 5 libros de Moisés, son la base de toda la revelación, de toda la inspiración divina. Posteriormente se agregan los profetas y muy después se agregan los escritos o los salmos. Y tenemos ahí toda la voluntad revelada de Dios. Pero nosotros que hemos aceptado los otros 27 libros como inspirados, para nosotros también esos 27 libros reflejan lo que es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Y en esos 66 libros está el conocimiento necesario para la salvación. Y debemos de aceptarlas como dotadas de autoridad absoluta. Es decir, debemos acatarnos a lo que ha sido revelado para nuestro bien. Eh, la palabra de Dios tiene autoridad, se puede crear doctrina a partir de él y esa doctrina va a moldear nuestra vida.
Ahora bien, veamos entonces qué cosa es la inspiración. Estos conceptos yo los saco a raíz de la escritura. Ustedes se pueden meter a estudiar autores y nos van a hacer bolas. Mejor vayámonos a la sencillez de la escritura. El testimonio de Pablo y de Pedro es el de que la Biblia fue dada por inspiración. Literalmente la palabra inspirar aparece con sus variantes dos veces en el Nuevo Testamento y está en segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3 16, en donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda la escritura. En el tiempo de Pablo, evidentemente, él se refería a los 39 libros y para nuestro tiempo la extendemos a los otros 27. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es toda. Es por eso que no podemos caer a lo que cayó Marción. Algunas cosas sí, algunas cosas no, y algunas cosas las tachamos o las hacemos a un lado. No, es toda la escritura. Ahora, también aparece en Segunda de Pedro capítulo 2 versos 1-21, que dice en esa porción, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según lo dice Pedro. En relación a Pablo, el vocablo griego que se usa es teopneustos, que literalmente significa o se traduce como respirada por Dios o soplada por Dios. Es decir, toda la escritura es soplada por Dios. Y esa expresión soplada por Dios implícitamente lleva la acción del Espíritu Santo. Es decir, es soplada por el Espíritu Santo. También se puede traducir como respirada. Eh, Cualquiera de las dos es válida esa expresión de acuerdo al vocablo griego, pero es evidente que Pablo usa ese término en un terreno metafórico, dando a entender que Dios está, o el Espíritu Santo, está activamente implicado en el proceso del origen de las escrituras. La palabra inspirar viene del latín inspirare, que significa soplar en o respirar, el cual es usado en sentido figurativo como influir, conmover o guiar. Es decir, entonces, que la palabra de Dios, la escritura, fue guiada por el Espíritu Santo, fue influenciada por el Espíritu Santo, fue conmovida por el Espíritu Santo, fue soplada por el Espíritu Santo. Es decir, los hombres simplemente atendieron al llamado o al mover de Dios. Y a mí me llama la atención la expresión de Jeremías, es que eh, yo no quería, pero tú me cautivaste, yo no quería, pero tenía que hablar. Entonces, eso nos deja ver que realmente el que estuvo detrás de estos escritores bíblicos fue el Espíritu Santo. La expresión de Pablo se complementa con la dada por Pedro, donde inspirar, porque él dice, los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero la palabra inspirar, que se traduce como inspirar, es otro vocablo, no es el mismo que utiliza Pablo. Aquí el vocablo que utiliza es fero, que significa mover o dirigir. Entonces nosotros lo podríamos parafrasear. Los santos hombres de Dios fueron movidos o dirigidos por el Espíritu Santo. El vocablo fero está relacionado con ese mover o ese dirigir que hace el viento hacia un barco. Entonces, aquí podemos ver la relación del Espíritu Santo, la manera en cómo el Espíritu Santo, digámoslo literalmente, sopló para que estos hombres fueran movidos hacia la dirección que él, el Espíritu Santo, quería, lo que era necesario que ellos escribieran
para nuestro bien y para que la Biblia llegase a ser como un mapa que indica el camino de regreso a la casa del Padre. Lo que está revelado es lo que necesitamos para nuestra salvación. Hay cosas que no han sido reveladas, cosas que se manifiestan como misterio y que específicamente dice el apóstol Pablo, el misterio de la piedad, es decir, la encarnación de Cristo es un misterio, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Y bueno, a veces le adjudicamos a algunas cosas que no son misterios, sino simplemente somos remisos para investigarlos o para estudiarlos. Hace algunos días vi el título de un tema que decía el misterio de los 144,000, pero la Biblia no me dice que el tema de los 144,000 sea un misterio. Debemos aprender también a usar una fraseología correcta para no poner en la palabra de Dios cosas que Él no nos ha dicho. Y dicho sea de paso, incluso este es un consejo, cuando hagamos un tema, pongámosle títulos no para llamar la atención, sino para que reflejen lo que realmente el Señor les ha inspirado para dar a conocer y de esa manera el corazón del oyente sea preparado aún desde el título mismo. A veces estamos utilizando ya títulos muy mercadológicos, ya nos estamos dejando llevar mucho por la mercadotecnia, que cuando Dios nos utilice, hermanos, el pensamiento de Dios sea imbuido en nuestro pensamiento y que nuestras palabras que expresemos, sea por escrito o sea de manera oral, lleven ese mismo sello que llevaban el de los santos hombres de Dios, ¿sí? Que nos dejemos mover, que nos dejemos dirigir hacia el pensamiento, hacia donde el pensamiento de Dios nos quiera dirigir, que no digamos cosas que Dios nunca ha dicho, ¿sí? Ahora, por lo tanto, podemos decir que la inspiración de la cual hablan tanto Pablo como Pedro, y esta es una pequeña definición de lo que es inspiración, se refiere a la forma en que el Espíritu Santo condujo o guió a los profetas o escritores bíblicos para que transmitieran de manera escrita lo que se les había revelado. Entonces, ¿qué cosa es la inspiración? La forma en que el Espíritu Santo condujo o guió a los escritores bíblicos para que transmitieran de manera escrita lo que Dios les había revelado. Y vean cómo está íntimamente ligado el tema de inspiración con revelación. Ahorita vamos a ver qué es revelación. Pero entonces, ¿qué cosa es la inspiración? La forma en que el Espíritu Santo condujo o guió a los profetas o escritores bíblicos para que transmitieran de manera escrita lo que les había revelado. Y a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, con Jeremías fue muy ilustrativo. Este, como aquel pasaje de la olla que estaba apuntando hacia el norte, como la del cinto podrido, como la del yugo sobre Jeremías, etcétera, etcétera. O sea, de esa manera fue conducido Jeremías, ¿sí? Entonces, fue la labor del Espíritu Santo que obró en Jeremías para que de esa manera transmitiera. Claro, ya después lo hace de manera escrita, pero Jeremías, de cierto modo, Dios le dijo, hazlo de manera didáctica, por decirlo de una forma, ¿no? Bien, continuamos. ¿Qué es entonces la revelación? La revelación se refiere a la manera o a la forma como Dios se comunica con el hombre para hacer saber información al profeta o al escritor. O sea, es la manera o la forma como Dios se comunica. O sea, primero es la revelación y después es la inspiración, por decirlo de una manera. Primero, la manera en cómo Dios se comunicó o cómo le transmitió ese conocimiento o eso que Dios quería que él expresara, y
Después viene la manera en cómo fue escrito, por decirlo de una manera. La revelación es la forma en cómo Dios se comunica. Y hay diferentes maneras en cómo Dios se comunica. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 es muy significativo. Dice, Dios habiendo hablado o habiéndose comunicado o habiéndose revelado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Aquí voy a remarcar tres aspectos. La revelación de Dios se da muchas veces, que vamos a entender que es una revelación progresiva, en porciones, de muchas maneras, de diferentes formas, y una tercera, que es a través de Jesús. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahorita, en base a ese texto. Porque si ustedes se meten al tema de la revelación y de la inspiración a través de autores, van a encontrar conceptos tan rebuscados y tan oscuros que muchas veces en lugar de traernos claridad o traernos luz, nos van a traer un poco de tinieblas o de sombras. A raíz de lo que se escribe en Hebreos, podemos determinar entonces que la revelación de Dios es progresiva, ¿sí? Y esa parte que dice muchas veces también se puede traducir como en muchas porciones o también se puede traducir poco a poco. Tanto la revelación del carácter de Dios como los detalles del plan de salvación y la revelación de la voluntad de Dios para nuestro bien, para hacernos enteramente perfectos para toda buena obra, se fue dando de manera gradual. Y yo lo ejemplifico de esta manera. Bueno, voy a leer la otra partecita que es importante. Dios se reveló en función de lo que permitió la condición intelectual, espiritual y circunstancial del ser humano en cada momento histórico. Si nos vamos a Génesis 3:15, Dios se reveló en las circunstancias en las cuales estaban en ese momento Adán y Eva. Enemistad pondré entre ti y tu simiente, y le dice a la serpiente, ¿verdad? Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Fue una revelación del plan de salvación que había sido ocultado durante los siglos, pero que con el paso del tiempo, a partir de esa declaración de Génesis 3:15, se fueron dando más detalles. Y entonces se fue comprendiendo el plan de salvación. Eva, cuando nació Caín, dijo, este es, pero se decepcionó, se desilusionó. Incluso quizá el enemigo dijo, este es, acabemos con él. Pero quizá estuvo viendo el enemigo la comparación de caracteres entre Caín y Abel, dijo, no, entonces es Abel. Y por eso instigó la muerte de Caín con Abel. La muerte de Abel, perdón, a través de Caín. Y entonces nosotros podemos ver cómo la revelación se fue dando de manera progresiva. Y Dios actúa en base a las circunstancias. Es condescendiente, es decir, se pone al nivel del hombre, dadas sus circunstancias, dado el lugar donde lo encuentra, dada su situación cultural, dada su situación histórica, Dios se le revela en cierta manera al hombre, ¿sí? Por ejemplo, a mí me llama la atención cuando Dios visita a Abraham y hace un pacto con él, le dice que tome unos sacrificios, los parta a la mitad y se pasee por en medio de esos sacrificios. O sea, cómo Dios se revela al nivel de Abraham. Hace un pacto semejante a como se hacían en el tiempo de Abraham. Mientras Abraham se paseaba, después cuando tuvo la visión, pudo ver también que Dios también se paseaba
entre esos dos, entre esos sacrificios. O sea, cómo Dios es condescendiente y se pone a nuestro nivel. Su revelación del carácter lo trata de hacer a nuestro nivel para que lo entendamos y lo hace de manera progresiva. Otro ejemplo que yo pongo es la manera en cómo se manifestó o se les reveló a los israelitas en el Sinaí, con voz tronante, con truenos, con relámpagos, porque se puso al nivel de darle ciertas disposiciones a un grupo de esclavos, porque ellos tenían mentalidad de esclavos que solamente entendían a través del látigo. Y por eso la voz tronante, por eso los truenos, por eso los relámpagos, porque ellos solamente entendían a través de ese lenguaje, por decirlo de una manera. Pero el Señor quería algo progresivo. Y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente y en su corazón las pondré. Eso quiere decir que él se tenía que ir revelando como un Dios de amor, de tal manera que esa primera revelación que dio a través del Sinaí tenía que ser borrada en el transcurso de la historia. Y es interesante cómo en esa revelación muchos no alcanzan a comprender al Dios del Antiguo Testamento y al Dios del Nuevo Testamento revelado en Jesús, porque dicen, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, un Dios que se deleita en la guerra, vengativo, etcétera, etcétera, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, cuando en realidad es el mismo Dios, es el mismo Jesús. Entonces, nosotros debemos ver cómo Dios se fue revelando según las circunstancias en relación a esos temas, su carácter, los detalles del plan de salvación y la voluntad que quiere en relación a cada uno de nosotros. Por eso lo hizo en porciones, lo hizo poco a poco, lo hizo muchas veces. En relación al plan de salvación, por ejemplo, pues dio muchos detalles, ¿sí? A través de Jacob dijo que iba a ser por medio de la tribu de Judá y más adelante dio más detalles a través de Miqueas, hablando de Belén, dio más detalles a través de Isaías y de esa manera Dios fue revelando poco a poco lo que él creía conveniente, descendiendo al pensamiento y al nivel de los hombres. Por eso decimos que la revelación de Dios es progresiva. Otra cosa que nos llama la atención, y ahí sí quiero que vayamos a la Biblia, pero me gustaría que cortáramos aquí el video, y ya ahorita continuamos. Castrejón.